Cuando nosotros íbamos a traer el agua, a traerlo, eran 2 horas y media, ¿verdad? Ya ahorita en este momento, y ponerlos, ¿verdad? Ese bidón de 4 galones a la cabeza. Ya ahorita yo me siento alegre porque todos los que socios pues, agarramos el agua del pozo comunal, ¿verdad? Porque antes sufríamos nosotros con ese balde cargado a la cabeza. Una señora desde el Paneca. Era necesidad, mucha necesidad. Cuando se termina ya todo, la obra, se inicia también a consumir el agua. Ricas hojaldas en marquesotes y en rosquillas. Había que verme bien atareada, con polvorones y quesadillas. Había que verme bien atareada, con polvorones y quesadillas. ¡Oh, nicaragüense! Porque entre roquetes y roscas, calientitos en la cocina, ella va embalando la estrofa con todito y rima. Igual que chirriones de flores, hechos para Paso, Florida, va saliendo risca de versos todo el santo día. El año pasado para acá, ¿verdad? También el hermanamiento igual nos envió fondos para hacer lo que es la diversificación de cultivos. Empezamos con lo que es, ¿verdad?, granos básicos, nos referimos a maíz, frijoles, así que por eso los de granos básicos no vamos a sobrevivir, pero sí, la diversificación de cultivos nos viene a ayudar. Él es alérgico a trabajar. Por otoño nació Pachuco, es pendenciero de esta criatura. Antes me decía es como el pan que se pone cuco cuando está mala la levadura. Es como el pan que se pone cuco cuando está mala la levadura. Y saber Porque de roquetes y roscas, calientitos en la cocina. 80 mujeres formamos una comisión, una directiva municipal del FRAMI, que es el Fondo Revolvente a Mujeres Emprendedoras. ¿Verdad? Ellas son las que, o sea, cada comisión en la comunidad se encarga de llenar una solicitud. Si la mujer necesita un crédito, pequeños créditos, no muchos, les explicamos a las mujeres que con lo mismo que ellas pagan se benefician otras mujeres. Le vamos dando vuelta al dinero. Me ha ido bien, ¿verdad? Con los créditos. Ya llevo 5 años de trabajar, sobre 5 años con este año, hornear pan, rosquilla. Cuando uno va, no haya, es pobre y no haya de dónde, entonces, ¿verdad? Ahorita nosotros tenemos ese fondito de que nos dan ese préstamo para poder trabajar para el bienestar de nuestra familia. ¡Son nicaragüenses! Porque entre roquetes y roscas, calientitos en la cocina, ella va embalando la estrofa con todito y rima. Igual que chirriones de flores, hechos para Paso, Florida, van saliendo riscas de versos todo el santo día. Por lo menos mis hijas más antes, que ellas se empezaron a prepararse, luchando, echando tortillas, yo les ayudaba por el transporte para poder ir a recibir clase a Bogotá. De manera muy especial yo quiero agradecerles, ¿verdad?, por apoyar a los que necesitamos, ¿verdad?, porque tal vez muchas veces tenemos necesidad de trabajar, pero no tenemos la capacidad de comenzar un negocio por falta de ingreso económico. Pero ha sido de mucha bendición esos créditos que han estado repartiendo entre varios protagonistas, porque somos protagonistas de todo este proceso. Si preguntas por su compañero, el pichelero de Don Pascual, ella retuerce los ojos. Ahorita tenemos lo que es queso, tenemos crema, yogur, eso, y cuajada. Pero por lo menos lo que es el yogur, manejar por lo menos lo que es la descremadora no sabíamos, nos enseñaron, nos llevaron a una capacitación. Desde que no vive en esta casa, él es harina de otro. Nosotros somos 12 mujeres que trabajamos. Actualmente estamos ganando, ¿verdad?, un salarito que eso le ayuda para ayudar a nuestra familia. Bailando la estrofa con todito y rima. Igual que chirriones de flores, hechos para Paso, Florida, van saliendo riscas